Bien, entonces empezamos con APA. La primera pregunta, ¿qué es APA? ¿No? Muchas veces, tal vez no es el caso de ustedes, muchas veces cuando les dices a los estudiantes, van a hacer en estilo APA y te preguntan, ¿no? ¿Y qué es APA? ¿No? APA diremos que es un estilo de presentación, de organización de trabajos académicos. APA como tal te permite desarrollar los trabajos de forma ordenada, de tal forma que se pueda comprender, se pueda entender y además se pueda estructurar de la mejor manera, ¿ya? Cuando nos referimos al aula, al APA, hace referencia a todos los elementos de estilo. Por ejemplo, el tamaño de hoja, tipografía, márgenes, alineado, todo eso tiene que ver con lo que es APA, además de ortografía, gramática, la estructura de las presentaciones y sin duda lo que son las citas textuales parafraseadas, las referencias bibliográficas, las tablas y las figuras. Todo eso, lo que llamamos en una tesis de forma, tiene que ver con lo que es APA. Sin embargo, en nuestro medio, cuando decimos APA, hacemos referencia solamente a citas y referencias. Por una simple razón, todas las instituciones de educación superior ya tienen su propio estilo, ¿no ve? Seguramente ustedes donde trabajan tienen un protocolo, un manual, un guía, en el cual especifica tamaño de letra, interlineado, ¿no ve? Entonces, todas las instituciones tienen, ¿ya? Trabajo desde 2018 asesorando tesis, entonces más o menos tengo conocimiento de la mayoría de las universidades de Bolivia, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio protocolo de presentación de trabajos, pero siempre incluyen APA, ¿no? Un 90% de las universidades incluyen APA, ¿no? Alguno que otro utiliza otro estilo, ¿no? Entonces, cuando dicen APA, hacen referencia solamente a citas, referencias, tablas y figuras. Esos cuatro elementos se maneja de lo que es APA, pero el resto no se utiliza. Sin embargo, en este taller vamos a conocer todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es APA? Simplemente es un estilo de presentación y organización de trabajos. Eso es APA. Sin embargo, APA como tal es una abreviación que en castellano significa Asociación Americana de Psicología. Esta asociación es un grupo de profesionales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, administradores, a partir o en 1929 fundan o organizan esta institución. A partir de ese año trabajan y recién en 1952 sacan la primera edición de lo que sería el Manual APA. APA como tal, la organización como tal, tiene dos manuales, ¿ya? Uno está dirigida al área médica y otro al tema de la presentación de trabajos académicos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, APA como tal es una organización, ¿ya? Es una organización. Ahora, inicialmente este manual está direccionado a lo que es ciencias sociales, ¿no? Cada manual está direccionado para algún área en específico, ¿no? Entonces, APA es para ciencias sociales. Sin embargo, hoy en día se ha popularizado su uso, es así que utilizamos en diferentes ramas de la ciencia lo que sería el APA. El APA, desde la primera versión, que sería 1952, a la fecha, es decir, desde octubre de 2019, ya entró en vigencia lo que sería APA séptima edición. Sin embargo, en algunas instituciones todavía se siguen utilizando la sexta edición. Hay algunos cambios, ¿ya? Hay algunos cambios que también van a estar detalladas en el libro, que tienen que ver principalmente con el desarrollo de la sociedad. Hace algunos años, todos cuando nos decían van a investigar, nosotros lo primero que hacíamos era dirigirnos a una biblioteca para recabar información. Hoy en día eso ha cambiado. Todos, absolutamente todos, primero buscamos dónde, en el Internet. Ahora, si es que no encontramos,
acudimos a una biblioteca. Entonces, se dan de cuenta, ha cambiado la forma de hacer investigación. Por tanto, hay algunos conceptos, hay algunos elementos que quedan obsoletos de la APA sexta edición. Por lo tanto, se migra, ¿no?, a lo que es la séptima, en el cual ya se incorporan todos estos elementos. APA sexta edición ha entrado a vigencia en el año 2010, ¿no? Más o menos como 9 años ha estado vigente. Ahora estamos en la séptima edición. No sabemos hasta cuándo, sin embargo, seguramente también se va a dar algunos cambios, por lo que va a ser necesario los cambios también, ¿ya? Hasta el momento, el manual APA séptima edición solamente está disponible en inglés, tiene más de 400 páginas, ¿ya? Entonces, eso es APA. Ahora, APA no es el único estilo. Vale decir, no es el único que se utiliza en el ámbito académico. Existen varios otros, ¿no? Por ejemplo, seguramente conocen también el Vancouver, o el MLA, o el Harvard, ¿no? Esos son otros estilos, ¿no?, que están direccionados también a alguna área específica. Por ejemplo, Vancouver es para ciencias médicas, ¿no? Entonces, los médicos, los de medicina o farmacia, enfermería, utilizan, ¿no?, el estilo Vancouver. Ya. El MLA, por ejemplo, es para el área de lenguaje y literatura, ¿no? Entonces, ellos utilizan. Lo que es, por ejemplo, el ISO es una norma internacional. Esto sí es una norma. Los, los demás son estilos, son formatos, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta, ¿no? De todos estos, el que utilizamos es con frecuencia el APA, ¿ya? Por su popularidad, porque es fácil de manejar, no es complicado, ¿ya? Entonces, existen varios otros estilos. Ahora, veamos la estructura del manual. APA está estructurado, el nuevo manual, en 12 capítulos, ¿ya? Cada capítulo hace referencia a algún elemento, ¿no? En el primero, principios de escritura y publicación académica, ¿no? Habla, ¿no?, cuáles son los principios de escribir y de publicar trabajos académicos, ¿ya? En el 2, lo que es el formato, ¿no? El papel y el formato específicamente, vale decir tipografía, interlineado, alineado, todo eso tiene que ver en el capítulo 2. En el 3, normas de informes y artículos de revistas. ¿Cómo deben ser, no? ¿No? Especifica las normas de artículos de revistas. En el 4, estilo de escritura y gramática, lenguaje, ¿no? Cuándo usar mayúscula, minúscula, coma, punto, todo eso, ¿no?, en el punto 4. 5, ahora se habla de lo que es lenguaje sin prejuicios, ¿no? Entonces, habla enteramente de eso, ¿no? 7, mecánica de estilo, ¿no? Lo que es el estilo. 7, tablas y figuras, ¿no? 8, obras acreditadas, vale decir las citas bibliográficas. 9, lista de referencias, y 10 son ejemplos de lista de referencias. En el 11 hace referencia o lo que serían referencias legales, ¿no? Y 12, proceso de publicación. Esa es la estructura de lo que es el manual APA propiamente. Sin embargo, habíamos indicado al iniciar, ¿no? Las instituciones no utilizan todo, ¿sí? No utilizan todo. Por ejemplo, en temas de formato, básicamente tal vez el tamaño de hoja, pero el resto básicamente no, porque para nosotros no es agradable o tal vez no es eh, presentable, digamos, utilizar, en el sentido de que eh, tiene algunas características que no utilizamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver de todo esto nosotros? Vamos a ver el punto 7, que es tablas y figuras, el punto 8, que es obras acreditadas del texto, el punto 9, que son referencias, ¿no? Cómo hacer referencia de diferentes fuentes. El punto 11, obviamente, tiene que ver con lo que es el punto 9, ¿no? O el punto 10, ¿no? Y también lo que es el punto 10 o el 11, ¿no? Entonces, estos elementos vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver en este taller de tal forma que cuando tengamos que hacer, no tengamos ninguna dificultad para poder desarrollar lo que sería un trabajo académico,
¿no? Ahora, si están haciendo una tesis, un artículo científico, algo, el tema del estilo, el tema de formato, siempre busquen el documento, el protocolo de esa institución o de esa revista, ¿ya? Yo les digo que un 90% tienen su propio estilo, su propio formato, ¿ya? Entonces, enmárquense en eso, ¿ya? Por ejemplo, estos días estamos escribiendo 2 artículos, entonces son diferentes, ¿no? A pesar que son artículos científicos, indexadas, todo, pero el formato es diferente, ¿no? En tema, por ejemplo, en tema de los márgenes, en tema de tipografía, interlineado, entonces siempre es importante conocer, saber, ¿no? Al momento de escribir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tesis, ¿no? Entonces, una universidad, digamos, San Francisco Javier, ¿no? Entonces, tiene su propio formato. Incluso las carreras tienen su propio formato de presentación de trabajos. Entonces, siempre tengan en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, esto de forma general, lo que conforma el manual APA, séptima edición. ¿Por qué utilizar APA? Otra pregunta importante, ¿no? ¿Por qué voy a utilizar APA o otro estilo? ¿No? El primero y lo más importante tal vez tiene que ver con respetar los derechos de autor para no cometer el plagio. Cuando nosotros hacemos una investigación, generalmente acudimos a alguna información bibliográfica, ¿no? A una fuente bibliográfica. Una fuente puede ser un libro, una revista, un periódico, una página web, un PDF, ¿no? Eso es fuente. Entonces nosotros accedemos a una fuente para buscar información y con eso sustentar la investigación. Sin embargo, al buscar, muchas veces podemos copiar, podemos tomar la idea, pero si no damos a conocer la fuente, estamos cometiendo lo que es el plagio. ¿Ya? Entonces, precisamente para no cometer el plagio, se utiliza algún estilo, en este caso el estilo APA, en el cual nos enseña cómo desarrollar las citas cuando nosotros obtenemos alguna información, ¿no? De otra fuente, debemos dar a conocer, debemos dar el crédito correspondiente. Por otro lado, tiene que ver con no asumir la responsabilidad de terceros. Vale decir, yo puedo copiar, digamos, de este libro, ¿no? Un extracto de texto, ¿no? Y en el cual dice que Cristóbal Colón llegó a América en el año 1491, ¿no? Pero todos los libros de historia dicen que es 1492. Entonces me pueden decir, ¿no? Ese tu dato del año está mal, ¿sí? Está muy mal. Entonces, el error es mío porque yo no estoy dando a conocer la fuente que estoy consultando, ¿sí? Entonces, si yo pongo fulano de tal, dice que Cristóbal Colón llegó en el año 1491, entonces el error no es mío, sino es de esa fuente, de ese autor, ¿ya? Entonces, importante también para no asumir la responsabilidad de terceros, ¿no? Por otro lado, como les decía, el APA nos permite, ¿no? Desarrollar un trabajo en el marco de un estilo. Entonces, los trabajos que presenten van a ser uniformes, ¿ya? Si yo les doy en este momento, digamos, tengo 20 estudiantes, ¿no? Van a hacer un trabajo, van a hacer un artículo científico. El formato, no, ustedes invéntense, ¿no? Y seguramente algunos me pondrán, o sea, diferentes estilos, diferentes tipografías, o sea, va a ser todo una mixtura los trabajos. Pero si yo les digo en estilo APA, todos me van a presentar de forma uniforme, ¿verdad? Hasta tamaño, tipografía, interlínea, todo va a ser uniforme. Entonces, APA me permite unificar todos los estilos académicos que se vayan a desarrollar en un trabajo académico. También nos permite integrar adecuadamente los elementos, ¿no? APA como tal establece, ¿no? Primero es la portada, la carátula, luego es el resumen, introducción, cuerpo, ¿no? Pues te da el esquema de lo que sería un escrito académico. Entonces,
nos permite integrar adecuadamente cada uno de los elementos de un escrito, ¿no? De forma correcta. Entonces, por eso utilizamos lo que es APA, ¿ya? Ahora bien, hablando de plagio, sabemos que el plagio es utilizar algún extracto, pero sin dar el crédito correspondiente a la fuente. Por tanto, esto es un hecho penado por ley, ¿no? Nos pueden demandar, nos pueden anular la tesis, todo, ¿no? Aunque en nuestro país creo que no es tan estricto esta parte, ¿no? Pero sin embargo en otros países es más riguroso, ¿no? Hay detectores de plagio. Aquí en Bolivia, la institución que he visto con detector de plagio es la Universidad Pedagógica, ¿ya? Los otros desconozco si tienen o no, ¿ya? Utilizan ese famoso, no me acuerdo, pero es para los bibliotecarios, pero que hoy en día sirve para, también para los investigadores, ¿no? Turnitin. Turnitin, exactamente, gracias, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los softwares que se utiliza con mucha frecuencia en el exterior, ¿ya? Ahora aquí podemos encontrar un montón en la web podemos encontrar un montón de páginas en el cual podemos escanear. Sin embargo, como son gratuitos, te permiten hasta 1000, 2000, 3000 palabras. Pero eso, ¿cuántos son? No son unos 3, 4 páginas, ¿no? Entonces no podemos escanear así de una todo el trabajo, ¿no? Entonces esa es la dificultad que se tiene. Sin embargo, importante tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, ya sabemos, el plagio está penado por ley, sin embargo, existe lo que es el autoplagio, entonces también hay que tener muy en cuenta, ¿no? El autoplagio es plagiarse a uno mismo. Digamos que he presentado este libro, ¿ya? Este libro, después de un cierto tiempo presento este otro libro, ¿ya? Este otro libro. Entonces, en este libro tomo partes de este trabajo, ¿sí? Texto, pero no doy a conocer, como es mío, ¿no? Entonces me estoy plagiando. Entonces, obviamente, ¿quién me va a demandar? Nadie. Sin embargo, el lector, digamos, lo tiene los dos libros, entonces va a leer y va a decir, ah, esto ya presentado en su anterior trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se considera como falta de ética por parte del autor, tomando en cuenta que el lector ya va a decir, no, ha presentado su anterior trabajo como si fuera nuevo. ¿No? Entonces, si fuera el caso, si tendría que copiar algún extracto de texto en este nuevo libro, tendría que citar a este texto, es decir, me tengo que citar. Eso sí, no me puedo citar yo mi trabajo en el mismo trabajo. Ejemplo, este trabajo, digamos, yo para desarrollar este trabajo he hecho entrevistas, pero estoy haciendo para este trabajo. Entonces, yo no me puedo citar en este mismo trabajo el trabajo de campo. ¿Ve? Entonces, ahí sí no puedo, pero si esto ya he publicado, ahora estoy haciendo esto y lo he tomado de esto, sí debo citarme como corresponde, ¿ya? Para no cometer lo que sería el autoplagio. Bien, eso a manera de introducción, lo que sería APA. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario que quisieran hacer? ¿No? ¿Ninguno? Dice, Sí, hola, sí, lo escucho, lo escucho. buenos días, Licen. Una consultita. Usted mencionaba al comienzo que una institución, en este caso supongamos una universidad, puede usar su propio formato, eso a criterio de quién va eso. Ah, ya. Todas las instituciones en Bolivia tienen su propio estilo, ¿ya? Algunos lo llaman protocolo, otros lo llaman reglamento, otros lo llaman manual. Les puedo mostrar un montón, ¿sí? Entonces, eso Eso seguramente interno, es interno, eso es interno. Ah, es ya, pero interno. eso no te observa nadie, o sea, no hay una reglamentación que diga que se debe usar a nivel institucional o en caso de educación superior, algo que te reglamente. ¿No hay eso? No, no hay, Ah, ya, ¿ya? es libre. Es libre. Ahora, por ejemplo, Ya, APA, ¿quién es el que, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo planteo? APA he dicho que es una organización, ¿no ve? Es como una empresa si quieren, así tomaremos, ¿ya? Entonces, ellos elaboran este APA.
Entonces, es de nosotros si tomamos o no, o sea, nadie nos obliga que debemos tomar, pero nosotros tomamos como referencia el manual APA. ¿Me dejo entender? Sí. No es de obligación, ¿ya? O sea, no hay una entidad que regule que deben utilizar APA, ¿sí? Pero sin embargo, es utilizado en el sentido de que es muy práctico, es muy fácil, facilita el desarrollo de la investigación, ¿no? La presentación de trabajos, entonces se utiliza lo que es APA, ¿ya? Ahora, en tema de las instituciones, cada uno tiene su propio protocolo, reglamento, manual, ¿no? En el cual refleja lo que es el estilo propiamente, ¿no? Entonces ahí te dicen, tipografía Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, margen izquierdo 3, superior 3.5, derecho e inferior 2.5, ¿no? Entonces te dan el formato ya, pero más abajo te dicen citas y referencias en estilo APA, ¿a ver? Así, entonces estamos mezclando dos estilos, pero al final lo que utilizamos en nuestro medio es el APA para citas y referencias, ¿no? Tablas y figuras incluyendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en tema de la estructura no utilizamos, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, artículos científicos de renombre no utilizan el formato APA propiamente para la estructura, para el contenido, sino solamente para citas, para referencias, para eso utilizan el APA, ¿ya? En un momento vamos a conocer el formato, ¿ya? ¿Algún otro comentario que tengan? Otra consulta, por ejemplo, para hacer un artículo, para citar, digamos, el trabajo de campo de otra investigación. Ah, ya. A ver, cuando hablamos de entrevistas, vamos a tocar en alguna clase, cuando estemos haciendo citas, esa parte. Sin embargo, les adelanto tres cosas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, trabajo de campo, se llaman entrevistas, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? Entonces, hay tres tipos de entrevistas, ¿no? Entonces, hay uno que es entrevista, pero ya está publicado, lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, digamos, este trabajo yo he hecho una investigación y ya lo he publicado. Entonces, ya hay un autor que es Román Pairumani, ¿ve? O, digamos, he grabado, ¿no? Y lo he subido a YouTube. Entonces, ya está publicado. Entonces, tomamos ese formato, ¿no? De trabajos de fuentes publicados. Ahora hay otra forma que es entrevista personal, ¿no? Yo estoy caminando, estoy en mi trabajo y de pronto me encuentro con alguien y le pregunto ciertas cosas que van con mi trabajo, ¿no? Y me responde, pero no estoy utilizando ningún formulario, nada, ¿sí? A eso se llama comunicación personal, ¿ya? Y tiene otra forma de hacer la cita. Ahora, yo voy a preparar el cuestionario, voy a determinar la muestra, ¿no? Metodológicamente hablando, voy a aplicar el cuestionario. A eso se llama investigación participante, ¿no? Entonces, eso también hay una forma de citar. Ahora hay que ver, hay que ver lo que es el tema de ética, ¿no? No me acuerdo, son dos palabras. Yo me refiero, por ejemplo, en las entrevistas de una investigación que no están citadas en el texto, sino quiero utilizar para otra investigación, pero no están citadas en la anterior investigación. Son trabajos, digamos, información neta. Ya, pero ¿está publicado o solamente lo tienes No tú? están publicadas. No están publicados. No están publicadas, Ya, pero me ningún interesa, medio. digamos, esa información para otro trabajo. Ya, no está publicados en ningún medio, entonces puede ser como comunicación personal. ¿Ya? Como comunicación personal. Ahora, si vas a utilizar ya toda la entrevista completa, todo eso y la temática tiene relación, entonces lo utilices como investigación participante. Aunque fuera de otro año, digamos, por ejemplo, en Igual, no hay problema. 2016. No hay problema porque en la investigación especificas, ¿no ve? ¿Cuándo, a partir de cuándo, hasta cuándo has hecho la investigación? Citas simplemente, no toda la investigación. Ah, ya. Entonces podrías hacer como comunicación personal. Comunicación personal es cuando tienes alguna información y no tiene acceso el lector. Vale decir, yo tengo, por ejemplo, en este momento, digamos que Victoria está dando clases y yo estoy tomando mi apunte, ¿ya? Esto es mi apunte.
Entonces, ¿quién más tiene acceso a este mi apunte? Nadie, solamente yo. Entonces, es comunicación personal. Yo puedo citar esto, ¿sí? Pero como comunicación personal, ¿ya? Porque nadie más tiene acceso. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el trabajo hay notas internas, informes internos. ¿Quién más tiene acceso? Solamente los de la empresa, los de la institución. Entonces, eso es comunicación personal. O el docente presente diapositivas, ¿no? Les comparte. No está publicado en internet nada, solamente los del curso tienen. Entonces, eso es comunicación personal. Es otra forma de hacer cita, pero lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, veamos ahora lo que sería el formato. ¿Ya? Formato APA. Y ustedes dirán si aplicamos o no aplicamos, ¿no? Tipografía. Según APA, podemos hacer en cualquiera de estos tipos de letra, ¿no? Calibri 11, Arial 11, Times New Roman 12, Lucida Sans 10, Georgia 11. Esos son los estilos. Vale decir, un trabajo debe estar enmarcado en cualquiera de estos estilos, pero no mezclados, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer la primera parte en Calibri, luego más después en Arial, no así, sino yo voy a hacer Calibri, entonces debe ser desde la portada hasta el final, ¿ya? O Arial. Pero esas son las tipografías, ¿ya? ¿Cuál es el más común? Utilizamos Times New Roman 12 y Arial 12, no utilizamos el 11. Entonces ahí ya estamos, no estamos cumpliendo ya lo que es APA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estas son la tipografía que debemos utilizar según APA. Márgenes, nos dice 1 pulgada a cada lado. 1 pulgada es 2,54 exactamente. Uniforme, a todo lado. Pero nosotros no utilizamos eso, ¿no? Utilizamos 2,5, 2,5 derecho. Aquí generalmente es 3 o 3,5, ¿no? Aquí es 3,5 o 3 también. ¿No ve? Entonces, utilizamos más por el tema de empaste, anillado, todo eso, ¿no? Entonces, igual no se cumple esta parte de lo que es APA, ¿ya? En la presentación de trabajos que nosotros tenemos, ¿ya? Pero APA nos dice 1 pulgada cada lado. Dicen una consulta, perdón. Sí, adelante. En la primera parte donde nos decía que el número de letra, cuestiones que tiene que ser en el estilo Calibri, supongamos 11, ¿tendría que ir desde el título hasta la última página o desde a partir del, ¿cómo le puedo decir esto? Desde la segunda hoja, después del No, título? todo el documento, ¿ya? Todo el documento. Ahora, en caso, por ejemplo, del título, podemos agregar, eso dice, ¿no? O sea, el título podemos agregar un número, o sea, puede ser Calibri 12, digamos, pero solamente el título. Y el resto es básicamente el mismo tamaño de letra, Ah, muy bien. Muchas gracias, Luis. ¿ya? Ahora sí. Pero nosotros no utilizamos punto 16, ¿no ve? Por ejemplo, en la UMSA, a ver si al final les muestro, entonces es diferente el estilo, ¿ya? Entonces no se cumple esto, ¿ya? Lo mismo que el tema del margen, ¿no? Entonces, Muchas gracias. ¿qué institución utiliza? Ninguno, ¿no? Ni siquiera las revistas indexadas, ¿no? Utilizan esto. Ya, pero es importante, ¿no? Para el tema de conocimiento general, ¿no? Si en algún momento tengamos que cumplir al pie de la letra APA, ya sabemos cómo hacemos, ¿no? Papel, carta, esto sí, no he visto un trabajo académico en otro tamaño de hoja, ¿sí? Entonces, todos utilizamos tamaño carta, ¿no? Ahí sí, no tenemos dificultad. Ahí está. Espacio, nos dice espacio doble, alineación a la izquierda, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos de esta forma, les pregunto. ¿Alguien utiliza espacio doble? No, no. No, solamente cuando el docente nos dice, ¿no? Mínimo 10 páginas, ¿no? Y estamos haciendo el trabajo y apenas llegamos a 8, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Entonces, doble, ¿no ve? Entonces, ahí ponemos doble, ¿no? En esas circunstancias, pero así propiamente no hacemos, ¿ya? Ahora, ¿alguien hace alineado a la izquierda?
estéticamente, ¿cómo se ve alineado a la izquierda? Eh, en justificado trabajamos normalmente porque no se ve bien alineado a la izquierda. Exacto. Entonces, igual, ninguno de estos dos cumplimos, ¿no ve? Pero sin embargo, APA dice esto, ¿no? Ahora, el otro día en un curso, una estudiante me dice, ¿por qué a la izquierda, no? Entonces, tendría que preguntar a los de APA, digo, ¿no? Entonces, ella había sido psicóloga, ¿no? Entonces, esa noche ella ha investigado y al día siguiente en la clase nos da la respuesta a todos, ¿no? Según estudios psicológicos de la mente como tal, las personas asimilan, ¿no? Cuando está todo a la izquierda, ¿no? Entonces, o tienen la facilidad de leer más o menos, ¿no? Entonces, tiene que ver con la mente. Entonces, por eso, como son psicólogos, antropólogos, todo eso, y además, ahora creo que tienen área médica más, porque por eso tienen el manual médico. Entonces, por eso tienen este estilo, ¿no? De alineado a la izquierda, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el funcionamiento de la mente, ¿ya? Entonces, son aspectos también importantes que hay que considerar, pero lamentablemente no utilizamos esto en nuestro medio. Sangría. Nos dicen que debemos utilizar sangría en la primera línea, sangría de media pulgada. Media pulgada es 1,27 centímetros. Pero no se utilizan los interlineados aquí. Pero nosotros, ¿cómo hacemos? A ver, vamos a esta parte, hagámoslo para que se entienda mejor, ¿no? Y esto sí, en algunos casos utilizan la sangría. Entonces, vamos a utilizar times 12 puntos. Entonces, me voy a inventar el texto, ¿sí? Entonces, escribo, ¿no? Ya estoy escribiendo el texto. Pongamos en 1.5, ¿ya? 1.5. Entonces, digamos que es ahí, ¿no? Entonces, esta hoja está configurado para que deje un espacio entre los párrafos, ¿no? Entonces, APA nos dice que no debe haber este espacio entre los párrafos. Es decir, la separación entre los párrafos no debe ser mayor, tiene que ser uniforme. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, déjenme ver. Entonces, vamos a seleccionar todo el texto. Entonces, lo voy a poner así, dice APA, ¿no? Doble. Aquí lo voy a poner, no agregar. ¿Ya? Entonces, así. Entonces, si fuera así, si no tuviera sangría, o sea, sería difícil de identificar cuál es ahora el párrafo, ¿no? O sea, todo parecería que es todo un párrafo. Entonces, nos dice que debemos utilizar sangría en la primera línea, ¿no? Sangría en la primera línea, 1,27. Y ponemos aceptar. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto es un párrafo, esto es otro párrafo y esto es otro párrafo. ¿Ya? Entonces, así se debe utilizar según APA. ¿Tienen alguna pregunta? ¿En alguno utilizan de esa forma? ¿Ustedes utilizan de esa forma? 1.5 centímetros. No, es 0,5 pulgadas, eso equivale a 1,23 centímetros. No, no se utiliza esta forma, pero ¿Sí? dice, Igual, no, ¿no? Pues no, no aplica. normalmente no se usa. Sí. ¿Ya? No se aplica. Pero igual, importante saber, conocer cuál es la sangría. Niveles de encabezado. Los niveles de encabezado. Voy a volver, están en diapositiva, ¿no? Voy a volver al Word. ¿Cómo utilizamos nosotros? Así utilizamos, ¿no? Voy a poner aquí. Así utilizamos, ¿no? Segundo nivel, digamos así. Sistema numérico utilizamos, ¿no ve? Así, tercer nivel, ¿no? Sistema numérico. Pero APA nos dice que la numeración debe ser de esta otra forma, ¿no? O es decir, los niveles de encabezado deben ser de esta forma. Seguramente si ven por primera vez y no han visto este cuadro antes, no van a poder identificar.
Pero si van a ver ahora este cuadro y van a ver algún trabajo, ahí sí ya van a poder identificar de qué nivel de encabezado es. Entonces nos dice, si es primer nivel, es el título y debe estar centrado y en negrita. Y el siguiente texto empieza en otro párrafo, ¿no? Con sangría, como hemos explicado, ¿no? Entonces, primer nivel es el título, centrado y en negrita. Segundo nivel es alineado a la izquierda, sin sangría, mira, sin sangría, alineado a la izquierda. Tercer nivel, exactamente igualito que el segundo, pero en cursiva, ¿no? Igual alineado a la izquierda y esto en cursiva. Ese hace diferente de esto. El cuarto nivel nos dice con sangría. Ahí está, de primera línea. En negrita, obviamente alineado a la izquierda. Termina en punto y el texto empieza en el mismo párrafo. Ahí está. ¿No? En el mismo párrafo. Y el quinto nivel nos dice, exactamente igual que el cuarto, solamente que está en cursiva. Esos son los niveles de subtítulos o de encabezados que debemos manejar según APA. Les pregunto, ¿conocían esto? ¿Algún momento han utilizado de esta forma? No, ¿verdad? ¿O alguien ha utilizado en algún momento esto? No, lo dicen. No. Entonces, igual no manejamos ¿no? Que es parte del estilo APA, del formato propiamente, ¿ya? Pero importante igual. He visto artículos científicos, sí, utilizar esto, ¿ya? Entonces, en algún momento van a ver y ya saben de qué nivel le están hablando, ¿no? De encabezado, ¿ya? Bien, eso respecto a los niveles. Signos de puntuación, esto ya conocemos, estuvimos en lenguaje, ¿no? Punto, coma, punto y guión, ¿no? Todos esos vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, cuando estemos viendo las citas o las referencias, les diré punto, aquí coma, aquí comillas, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿ya? Pues no creo que sea necesario explicar qué es punto, qué es coma, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo mismo que lo que utilizamos, ¿no? Solamente que utilizamos, digamos, con frecuencia, digamos, para separar el año, el página, todo eso. Entonces, utilizamos esos signos de puntuación, ¿no? Ahora, en tema de abreviaturas, también es importante algunas abreviaturas. Por ejemplo, ¿no? Sin fecha, cuando la fuente consultada no tiene año, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ir el año. Entonces, yo no puedo omitir. Entonces, coloco esta abreviación, ¿no? O cuando, por ejemplo, el libro tiene editor, ¿no? O editores, ¿no? Entonces, son algunas abreviaciones que son importantes conocer a la hora de, para desarrollar las citas y las referencias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Eso sería la primera parte de la presentación. Esa sería la primera parte, la parte introductoria. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, Lice, quedó claro. Estamos viendo en la norma la 7, Lice. ¿Correcto? Ya, gracias. Dicen, todo esto va a estar plasmado en el texto, ¿no? Sí, está en el texto y van a tener estas presentaciones y la grabación también. Ah, muy bien, dicen, ahora sí. Bien, ahora entramos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es cita bibliográfica, ¿ya? Cita bibliográfica. Cita bibliográfica es la transcripción parcial de un texto de referencia. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis, yo puedo transcribir de forma parcial o tomar la idea central de esta fuente y yo desarrollo mi trabajo. Eso es una cita bibliográfica. Aquí vamos a aclarar bien.
estamos definiendo qué es una cita bibliográfica. Estoy diciendo es una transcripción parcial de una fuente de consulta. Fuente como tal, hemos dicho, puede ser libro, video, blog, página web, lo que sea. Todo aquello que podemos consultar, eso es fuente, ¿ya? Entonces, yo puedo utilizar una fuente y transcribir exactamente lo que dice en esa fuente, ¿ya? Un extracto de texto. A eso se llama cita directa o cita textual. O puedo leer el texto, la fuente, ¿no? Saco mis conclusiones, ¿no? A partir de la idea de este texto. A eso se llama cita indirecta o parafraseada. En la cita indirecta o parafraseada, a partir de una idea, de una fuente, yo redacto con mis propias palabras, pero la idea sigue siendo de esta fuente, ¿ya? Cita indirecta o parafraseada. Entonces, ya sea cita textual o cita parafraseada, se conoce como cita bibliográfica. ¿Queda claro? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, ya sea la cita directa o cita parafraseada, se hace de dos formas, ¿ya? Esto ya se van a dar de cuenta cuando estemos haciendo el ejemplo. Anótense, una se llama narrativa y otra se llama parentética. ¿Ya? Narrativa aquí, y parentética. Narrativa, cuando al autor lo destaco, cuando el autor es importante. Parentética, cuando el autor no es relevante, solamente aquí lo que interesa es el texto. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? A ver, Sanders, ¿de qué carrera eres? ¿De qué área eres? Dicen, soy médico veterinario y maestro de técnica tecnológica. Ok. Entonces, por ejemplo, en temas de veterinaria, ¿cuál es el autor que no puede dejar de leer un veterinario? El libro más El, imprescindible. el vademecum veterinario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si un estudiante te presenta y te dice, ¿no? Según fulano de tal, ¿no? Ah, había leído a tal autor, ¿no ve? Entonces, está destacando al autor, ¿ya? En ese Sí, momento se hace de forma narrativa. Según Román Pairumani, según, ¿no ve? Entonces, destacas al autor, lo ves, lo pones como importante, eso es narrativo. Ahora, parentético, haces el texto, lo citas, ya sea de forma textual o de forma parafraseada, y en paréntesis lo pones, ¿no? El nombre, el apellido del autor. Entonces, eso significa que no es tan relevante el autor, sino el texto, ¿ya? Entonces, ya vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo esto, ¿ya? Entonces, en listo. ambas formas, ¿ya? En ambas formas. Ahora, cita directa o textual, esto se hace también de dos formas, ¿ya? Esto, ¿ya? Uno se llama cita larga y otro cita corta, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? Recuerden, la cita directa o cita textual es copia exacta, copia fiel, ¿no ve? De una fuente, digamos, de este libro. Entonces, yo copio la oración completa o el párrafo completo, ¿ya? No, no media oración. Oración completa o todo el párrafo, ¿ya? Entonces, yo puedo copiar, digamos, esta oración, digamos, está compuesto por 20 letras. O, digamos, voy a copiar toda esta oración y está compuesto por 120 palabras. Entonces, para que sea larga o corta, hay que contar las palabras. Cita corta cuando es menor a 40 palabras. ¿Ya? Cita corta. Ahora, si es cita larga, es cuando es mayor a 40 palabras. ¿Ya? Cuando es mayor, entonces, cita larga. Entonces, cada uno tiene sus propias especificaciones. ¿Se entiende esa parte?
Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, Sí. vamos a desarrollar ahora esta parte, ¿ya? Esta parte luego nos vamos a olvidar un momento. Luego vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, empezamos ahora con la cita directa o textual, ¿ya? Bien. Diremos entonces, la cita directa o textual, hemos dicho, es copia exacta de alguna fuente, ¿ya? Exactamente copiamos tal como dice en la fuente consultada. Si tiene error ortográfico, copiamos con error. No podemos cambiar absolutamente nada, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuántas palabras puedo copiar? Solamente hasta 800 palabras, no más de 800. En promedio, 800 palabras es una página. Entonces, de una fuente cualquiera, solamente hasta 800 palabras. Y eso es acumulativo. Vale decir, digamos, esto es mi trabajo, ¿ya? Y esta es la fuente que estoy citando, consultando. Entonces, digamos, en esta parte lo he citado 20, en esta parte lo he citado 100, ya son 120. Aquí lo he citado 50, ya son 170. Aquí otros 100, ya son 270. ¿Me dejo entender? Citas textuales, ¿ya? Ahora, en caso que fuera necesario siempre citar más de 800 palabras, necesito un permiso escrito, una autorización escrita de la fuente consultada, ¿ya? Si no tengo eso, no puedo citar más de 800 palabras. Pero hay una excepción. Por ejemplo, puedo citar más de 800 palabras siempre y cuando ese texto, por ejemplo, sea un caso de análisis, ¿no? En psicología, por ejemplo, hacen eso, ¿no? O sea, sacan de un texto, ¿no? Para que analicen, o digamos, puede ser para resolver algún problema, ¿no ve? ¿Ya? Entonces presentan eso, ¿no? En ese caso sí, pero igual tiene que citar, ¿no? Entonces, digamos, el caso, digamos, es... ¿cómo hacen tesis los universitarios, digamos, ¿no? Entonces, sacamos de este libro que es Manual del Tesista. Entonces, igual pongo, ¿no? Román Pairumani, autor, ¿no ve? Entonces, igual, pero digamos son 2000 palabras, ¿ya? Entonces, sí se puede cuando son casos, análisis, todo eso. Pero si es cita como tal, cita textual, no se puede más de 800 palabras. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No se escucha? ¿Están preguntando algo? ¿No? Ya. Creo que nada. ¿No? Perdón, una pregunta. Cuando se hacen los compilados, en este caso, no sé, de diferentes autores, pero si excede las 800 palabras que usted está indicando, entonces, ¿cómo se tendría que colocar? Por ejemplo, en los compilados generalmente casi, bueno, se copia casi todo. ¿Compilado en qué sentido? Un texto, cuando se toma de diferentes libros, se hace una compilación, ¿no es cierto?, de ese contenido. Ah, ya, pero 800 palabras he dicho de una fuente, ¿no ve? Entonces ya digamos que todos estos son diferentes fuentes, ¿ya? Ya, tengo ahorita en la mano estos libros, ¿ya? Entonces, esto es otro, digamos, esto es otro, digamos, esto, entonces de esto 800, 800, 800, 800, ¿no ve? ¿Me dejo entender? 800 es de una sola fuente, no de todos. ¿Ahora queda claro? Sí. Ya. Entonces, estamos en cita textual o directa, ya sabemos, es copia exacta de la fuente consultada. Ahora, hemos dicho, ¿no? Esto se divide en dos en función a la cantidad de palabras. Si es mayor a 40, cita larga. Si es menor a 40 palabras, cita corta.
Entonces veamos ahora la cita corta. Ahí está. Cita corta. Menor a 40 palabras. Tiene sus características específicas, ¿ya? Tiene sus características específicas. Veamos como ejemplo, anótense, ¿cuáles son sus características? Tiene estos 4 elementos, ¿ya? Puede variar en cierta medida en algún aspecto, pero eso lo vamos a ver cuándo varía, más adelante, ¿ya? Primer elemento, el texto citado empieza con comillas y termina con comillas, ¿ya? El texto citado. El texto que hemos copiado está entre comillas, ¿ya? Ahí está. Punto número 2, necesitamos apellido, no necesitamos nombre, nombre completo, nada. Solamente apellido. En este caso pongan paterno, ¿ya? Apellido paterno. Ahora, ¿por qué dice apellido nada más? Porque en algunos países solamente tienen un apellido, ¿no ve? Pues en caso de Bolivia tenemos 2 apellidos. Entonces, para que se recuerden, pongan apellido paterno, ¿ya? Un solo apellido. Año de publicación. Tercer elemento, necesitamos el año, ¿ya? El año. Ahora, si no tiene año, ¿qué abreviación colocamos? ¿Alguien recuerda? Minúscula F.S. Al revés, ¿no? S.F. Sí. Sin fecha, ¿ya? Luego colocamos el número de página en el cual se encuentra en la fuente original. Es decir, yo estoy citando de esta fuente, el texto se encuentra en la página 24. Entonces pongo página 24. Pero esto puede tener una excepción, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, ¿un video tiene número de página, sí o no? No, No. ¿Una página web tiene un número de página, sí o no? No, ¿no ve? Una página web, un blog no tiene. Un post de Facebook, por ejemplo, no tiene, ¿no? Un tweet no tiene número de página. Entonces, hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones. Entonces, eso vamos a ver cuando estemos viendo esa parte, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, un video? ¿No? ¿Qué pongo en vez de número de página? Pero en general, todos tienen los 4 elementos, ¿no? ¿Puede haber alguna excepción? Sí. En tema de apellido también puede haber excepción. Por ejemplo, ¿qué pasa si este fuente no tiene autor? Busco en todo lado, no tiene autor. Solamente hay el título. Entonces, reemplazo por el título. Es una excepción. ¿Sí? ¿O qué pasa, por ejemplo, no? Estos son 2 autores diferentes, ¿no? Esto es Román Pairumani y esto es Juan Pairumani. Pero el apellido es exactamente lo mismo. Si pongo solamente apellido Pairumani van a pensar que es el mismo autor. Entonces hay una excepción también en tema del apellido. ¿Ya? Ahora en año hemos dicho, ¿no? Puede o no tener, ¿no? Entonces, en ese caso, la abreviación. Entonces, en estos 3 puede haber alguna excepción que posteriormente vamos a ver cómo lo realizamos si es que hubiera esos casos. ¿Se entienden los 4 elementos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? sí. Bien. Ahora esta parte lo voy a desarrollar en el Word. Luego les muestro el ejemplo, ¿ya? Ahí está. Y aquí lo voy a hacer. ¿Logran ver, verdad? El Word. ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Entonces empiezo a desarrollar mi texto, ¿no? Estoy escribiendo. Cita corta estamos haciendo, ¿sí? Cuando son menor a 40 palabras. Abro comillas, ¿ya? Y copio tal cual dice en la fuente consultada, ¿sí? Digamos que es hasta ahí. Cierro comillas, ¿ya? Entonces, ahí están las comillas. ¿No? Las comillas, el texto citado, ¿no? Esto es el texto citado. En ningún momento he dicho en cursiva, en negrita, nada.
así tal como está. ¿Ya? Ahí está. Luego, abro paréntesis, ¿ya? Pongo apellido, ¿ya? Apellido, coma, año, coma, número de página, punto. Es la abreviación. Ahora hay otra abreviación también. En un momento les explico por qué utilizo yo esto, ¿ya? Digamos que he sacado de la página 24. Cierro, paréntesis, punto seguido, punto aparte, ustedes ya verán, ¿no? Digamos que es punto seguido. Ya está, y digamos que es el párrafo completo. Entonces, aquí hay paréntesis, ¿no? Paréntesis. Y aquí están los datos del autor, ¿no? De la fuente consultada, no del autor. ¿Sí? Ahora aquí viene el punto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho como características de una cita corta? El texto citado en comillas. Apellido del autor, año y número de página. Ahí están los 4 elementos que hemos mencionado. A esta forma de cita, cuando todos los datos de la fuente consultada están dentro del paréntesis, se llama parentético. ¿Ya? Parentético. Porque aquí el autor no es tan relevante. Lo que interesa aquí es el texto. ¿Ya? Es el texto. Ahora voy a hacer otro ejemplo, exactamente lo mismo, pero de la siguiente forma. Ya, ahí está mi cita, ¿sí? Entonces, identificamos el texto citado. Ahí está, empieza con comillas, termina con comillas. Ya hemos identificado. Autor. Ah, el autor, el apellido está fuera del paréntesis. Esto se llama narrativo, porque el autor es importante y lo estamos destacando. ¿Ya? Entonces ahí está el autor y entre paréntesis está el año. ¿Ya? Ahí está el año. Lo voy a colocar en otro color. Y al terminar la cita se encuentra el número de página. Ahí está. Y el punto. Ahí. Es exactamente lo mismo, solamente que esto es, el primero es parentético, cuando solamente nos interesa el texto, y en esta segunda parte lo mencionamos, lo destacamos al autor. Entonces, lo sacamos fuera al autor. Entonces, pueden utilizar cualquier otro conector. Según Pairumana y tal como afirma, según el escrito por Pairumana, no sé, pues hay diferentes formas de, o conectores para expresar o citar al autor de esta forma. ¿Ya? Pero yo no podría decir, por ejemplo, es el error, ¿no? Cuando les enseño así, me ponen igual dentro del paréntesis, ¿no? Según, ¿no? Y aquí dentro del paréntesis, Pairumane, 2020. No, no. Voy a mencionar, voy a utilizar un conector para mencionar cuando el autor está fuera del paréntesis. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Ok. ¿Alguien tiene alguna Excelente. duda? No, una duda. Algunos autores o algunos escritores utilizan, pero igual el parentético, por más que citen, digamos, al autor fuera, igual se utiliza, digamos, ¿por qué? Por la razón de que se puede dividir en otra página, digamos, esta cita, y sí o sí tiene que poner el año y todo lo demás. ¿Cómo no lo entendí? Es decir, lo citan de esta forma y aquí igual nuevamente lo ponen. Sí, justamente en el estilo APA igual. No, no es correcto. Está mal eso. Sí. Porque dicen, el argumento es de que, por ejemplo, si la cita se divide,
pasa a otra página a la mitad está en la anterior y entonces habría una confusión. No, pero para eso tienes las comillas. Esto te señala de dónde empieza y dónde termina. No, no tendría por qué. Eso sí, en algunos casos van a ver de esta forma. Esta página se va adelante aquí. Así. Eso se hace, por ejemplo, cuando se automatiza, ¿ya? Como les voy a enseñar y ustedes van a ver, así. Sí puede ir, ¿ya? Pero repetir aquí nuevamente todo, no. ¿Ya? A no ser que aquí empiece otra vez nueva cita de otro párrafo o de otra página, digamos así. Esto es, digamos, cita, ¿no? Y ¿Ya? de otro autor. Pues aquí, digamos, es el mismo autor, ¿ya? Incluso, digamos que es la misma página. Ahí sí. Sí. Ahí sí va a ir así, ¿no? Pero esto ya es otra cita a partir de aquí. ¿Ya? Pero no puede ir en la misma cita dos veces el autor. ¿Ya? ¿Va por adelante o va como parentético? No puede ir, además, narrativo y parentético a la vez. ¿Quedó Una, claro? una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Por ejemplo, podría darse el caso que el párrafo esté en la parte inferior de la página y tomaría dos páginas. Con guión le pondría, digamos, Sí. 37-38. ¿O cómo Correcto. pondría eso? Sí, Ah, ya. así. 37, 38. Pero hay que pluralizar pages, Páginas. páginas. Ahora, a eso me Ah, voy. qué belleza, Las gracias. abreviaciones en APA, o la abreviación de página es esta, o es esta, ¿ya? Cualquiera puedes utilizar, pero tiene que ser uniforme. No vaya a ser que utilices esto en una parte y en otra parte esto. ¿Me dejo entender? Entonces, si vas a utilizar la P como abreviación, utilizas en todo el trabajo la P. Si es PAG, en todo el trabajo PAG. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Ahora, cuando son, como en este caso, plural, entonces la P se pluraliza así. ¿Ya? Y ya saben, PAGs, así. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, es página, digamos, aquí voy a poner, ¿ya? Página 7, digamos así, ¿no? Esto, digamos, es página 7, ¿no? Así. Ahora, digamos, esto es página 34, 35, ¿no ve? Cuando son dos páginas, plural, ¿no ve? Y aquí, como hemos visto, ¿no? Página 56, 57, ¿no ve? Plural, ¿ya? Cuando son dos páginas, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Bien. Algo importante también, ¿por qué yo utilizo esto, no? Siempre me preguntan, ¿y por qué no utilizas la P? Yo hago automatizado, ¿ya? Las citas, todo. Entonces, cuando se automatiza por defecto, te sale esta abreviación, ¿ya? PAG, esto. Entonces, si hiciera manualmente todo el trabajo, utilizaría esto. Me ahorraría el poner el acento, me ahorraría. Pero, como hago automatizado, hago esto, entonces me sale con esto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si van a hacer manualmente, tal vez podrían hacer esto, pero todo el trabajo, no van a confundir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? Eso es cita corta. Cuando es menor a 40 palabras, va exactamente en el mismo párrafo. Esto es todo un párrafo. Entonces, la cita está ahí. Todo esto es un párrafo. La cita está dentro del mismo párrafo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Luego vamos a ver más adelante las excepciones, ¿no? Entonces vamos a cambiar algunas cosas aquí, pero ya tienen que tener bien claro.
Para la siguiente clase ustedes van a desarrollar, ¿ya? Y van a mandar una foto al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y vamos a analizar, ¿listo? Eso va a ser actividad complementaria, ¿ya? Bien, ahora volvamos a la presentación. Ahí está, hemos visto las 4 características y ahí está el ejemplo, ¿no? Ya, entonces tenemos la cita textual cuando hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando solamente nos interesa el texto, ¿no? Entonces aquí empieza la cita, termina aquí y mencionamos a la fuente que hemos consultado. Esto es parentético. Ahora narrativo, también hemos visto, ¿no? Nos hemos saltado. Esto es el narrativo, ¿no? Según Morín, ahí está el autor, ya esta es la primera forma, ¿no? Año y número de página. Empieza la cita aquí y termina por aquí, ¿no? Entonces ya está. Entonces, eso es las 2 formas de realizar la cita. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ¿no? Ahora vamos a ver la otra forma que sería cita fuera del párrafo. Vale decir, cuando es más de 40 palabras. La cita larga. La cita larga tiene las siguientes características. El texto citado ya no lleva comillas, sin comillas. Tiene una sangría desde el margen izquierdo de 5 espacios, ¿ya? Es en un bloque, en un párrafo así solito la cita. Y el interlineado se disminuye. A ver, veamos, hagámoslo en Word para que tengan claro todos estos elementos. Ahí está, termina aquí, lo voy a borrar ya esto. Ahora, aquí quiero hacer la cita, ¿ya? Y me doy cuenta de que el texto citado que quiero citar es 70 palabras, digamos, ¿no? Más de 40, recuerden. Entonces, bajo en un bloque y hago mi cita. Ahí está. Todo esto es mi cita, ¿ya? Está en un bloque solo, ¿no? Está en un solo bloque. Generalmente en promedio es 4 líneas y un poco más, ¿no? ¿Ya? Digamos que es hasta ahí. Punto. Y continúa el otro párrafo. ¿Ya? El otro párrafo. Continúa. Digamos que está ahí. ¿Ya? Solamente para que tengan claro la diferencia estoy poniendo esto. Esto es mi cita. ¿Ya? Ahora si pongo aquí los datos del autor, no se va a diferenciar, ¿no ven? Entonces, esta es mi cita. ¿Qué me dice? Desde el margen izquierdo, 5 espacios, ¿no ven? Entonces, sangría de 5 espacios. Ya tiene una diferencia. Ahora, me dice interlineado simple. Entonces, reduzco el interlineado aquí. Simple. Ahora pueden ver, ¿es diferente o no es diferente del resto? ¿Sí o no? ¿O no es diferente todavía? A ver, voy a quitar esto. Tal vez con eso no. ¿Es diferente del resto? ¿Sí o no? El interlineado, la sangría, hacen que este texto que hemos citado, que cita larga, sea diferente. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, Interlineado simple, dijo, ¿no? sí, simple. 1. ¿Ya? 1. Y sangría desde el margen izquierdo. 5 espacios. Ahora, aquí, esto es la cita. Lo voy a igual remarcar. Y aquí termina en punto. ¿Ya? En punto. Esta puntuación van a tener en cuenta anterior. Por eso les he marcado con rojo. ¿Ya? Ahora igual le estoy marcando con rojo. Y abro paréntesis. Pongo apellido, coma, año y el número de páginas. Digamos que es 45. Ya no lleva puntuación.
Ahí están los datos del autor. En paréntesis, claro. La puntuación solamente esta. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, Licen, en la cita larga, esta es la característica que tiene que tener obligadamente. Correcto. Muy bien. Aquí no lleva comillas, no va entre comillas esta cita. Ya no, porque por eso estamos reduciendo el interlineado y la sangría. Eso hace que sea diferente. Ya no utiliza comillas, ¿no? Entonces, volvamos a la presentación. Y ahí está, ¿no? Dice, sin comillas, con sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo. En un párrafo aparte, se disminuye el interlineado y se debe colocar, dice, y se debe dar a conocer la fuente, apellido del autor, el año de publicación y página. ¿No ve? Entonces, los mismos 3 elementos de lo que sería la cita corta. ¿Ve? Está apellido, año, página. La diferencia está aquí, en el texto citado. ¿Ve? Entonces, en el texto citado es que nosotros no colocamos ningún elemento. ¿Y tamaño de letra conserva? Conserva. Todo el resto conserva. Solamente el interlineado y sangría. Nada más. Ahora, este también de la puntuación. El ¿Ya? punto, eso, el punto, sí o sí. Sí o sí va al terminar la cita y después los datos de la fuente sin puntuación. ¿Ya? No me van a Y colocar aquí doble así. No. al final ya no, Ya no no. va. En el Solamente. de arriba, en el de arriba es al final, entonces. Correcto. Las citas cortas sí es al final. Sí es al final. ¿Ya? Sí es al Sí, final. Pero la cita claro. larga no. ¿Ya? Por eso los separo en dos para que se entienda mejor. Sí, ¿Ya? está bien. ¿Esto qué forma es? ¿Es parentética o narrativa? Parentética. Parentética. Muy bien. Ahora vamos a hacer narrativa. ¿Ya? Entonces, escribimos, ¿no? Aquí mismo, digamos, ¿no? Estamos escribiendo así como afirma Pairumani, año, y aquí tengo que abrir comillas y me doy cuenta que es más de 40, entonces bajo abajo, ¿no? Y escribo, copio la cita. Ah, 4 líneas. Punto. Y el otro párrafo continúa, ¿no? Igual voy a poner para que se diferencie. Entonces, para que se vea bien, ahí está. Esta es mi cita, ¿sí? Esta es mi cita. Entonces, nuevamente, sangría, interlineado simple, ahí está, ¿ya? ¿Qué me falta? ¿Qué dato me falta? Aquí está apellido y año. ¿Qué dato me falta? ¿Qué dato me falta? ¿Es cita textual? Página. 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 Entonces, esto sí, al final, siempre, ¿ya? Después del punto, abro paréntesis, pongo el número de página, digamos que es 34. Cierro paréntesis y termina ahí. Entonces, ya saben, ahí está la cita. Ahí termina en punto. Y ahí están los datos de la fuente, ¿no? Ahí está, apellido, año. Apellido está fuera del paréntesis porque lo estoy mencionando, lo estoy resaltando. Y finalmente viene el número de página y ya no lleva puntuación. Esto es una cita narrativa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, así como afirma Pairumani, 2 puntos.
hay una separación de párrafo. Así tiene que ir. No, no hay ninguna separación. Ah, ya. Solamente que está Solo, programado esto. ya, solo enter y ya. Exactamente. No está programado. Nada más. Y abajo el interlineado igual sencillo. Claro. Estamos en cita larga. La cita larga tiene el mismo formato, solamente que esto es parentética y esto es narrativa. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Está claro hasta ahí. Muy bien. Actividades. Van a desarrollar 4 ejemplos, ¿ya? 4 ejemplos. El primero tiene que ver, obviamente, con esto. Cita corta. Parentética. 2, cita corta. Narrativa. 3, cita larga. Parentética. 4, cita larga. Narrativa. ¿Ya? Lo pueden hacer a mano, a máquina. Y lo suben en una foto, en un documento, al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y esto les copio ahora al grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Algún comentario, algo? Está bien, el taller por ahora, Licen, se entiende, solo que en la práctica vamos a encontrar nuestras dificultades. Ok, muy bien. Entonces, nuestro siguiente taller sería el día domingo. ¿Están de acuerdo? Victoria, ¿así quedaron? Sí, como yo lo había consultado de que sábado, domingo, aprovechando el feriado, pero usted indicó, ¿no?, de que mañana no puede, entonces día domingo y lunes tal vez sería. Ya. Entonces, domingo, lunes. ¿Ya? Entonces, el día Sí. domingo sería nuestro próximo taller, ¿ya? Entonces, hasta el día domingo, antes de la clase, mandan todos su captura, su foto de estos 4 ejercicios y aquí lo analizamos, lo vemos si está bien, algunas correcciones, algo así, ¿ya? Antes de empezar. Luego desarrollamos lo que son las citas parafraseadas, luego nos faltan las excepciones, ¿no?, que se dan. Por ejemplo, les planteo, hay omisiones, ¿cómo hago la omisión? Tiene error ortográfico, ¿cómo hago? Es necesario argumentar algún conector, algo, ¿cómo hago? ¿No ve? Entonces, todos esos elementos vamos a desarrollar. ¿Listo? Muy bien, eso por hoy, ¿ya? Entonces, ahora practiquen y desarrollen los 4 ejercicios. ¿Listo? Un gusto, nos vemos el día domingo, que estén bien. Listo, gracias, Gracias. dice. Ok, gracias, Estaba Licen. bonito, Hasta luego. Sí, práctico muy y clarito estaba.